En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bien, vamos a sumergirnos hoy en un material que es fascinante y aterrador a partes iguales. Analizamos fragmentos de una novela de terror que de verdad deja marca. El ritual de Adam Nevill. La premisa, a primera vista, puede sonar a algo que ya hemos oído, ¿no? Sí, un poco. 4 viejos amigos de la universidad se reencuentran años después. El típico plan de senderismo. Exacto, por los bosques de Suecia. Pero lo que empieza como un intento un poco torpe de reconectar, pues se convierte en una lucha por la supervivencia contra algo muy, muy antiguo. Justo. Y esa es la clave de nuestro análisis de hoy. No queremos solo contar la historia, sino desentrañar cómo la novela usa ese entorno, ese bosque salvaje y primigenio. O sea, entenderlo no solo como un escenario, sino como un catalizador que va disolviendo todo. Las relaciones, la cordura, esa fina capa que llamamos civilización. Totalmente. Veremos cómo una mala decisión, un simple atajo, los arrastra a un abismo de horror pagano. Pues si te parece, empecemos por el principio de esa disolución, que curiosamente no empieza en el bosque. No, para nada. Empiezan sus propias vidas. Ya estaban rotos antes de dar el primer paso. Totalmente de acuerdo. Para entender por qué se rompen, hay que ver que ya estaban, como dices, agrietados. El grupo son 4. Luke, Hutch, Dom y Phil. Han pasado 15 años desde la uni, y el reencuentro es... incómodo. Incómodo se queda corto. Hay una tensión que se puede cortar. Luke, que es a través de quien vemos casi todo, se siente como un extraño. Es el fracasado del grupo, ¿no? El que sigue con trabajos precarios en Londres. Mientras los demás tienen sus hipotecas, sus familias, sus carreras. Aunque, y esto es muy importante, esas vidas de éxito tampoco son felices, ni de lejos. Ahí es donde la novela empieza a afilar el cuchillo. Dom y Phil, sobre todo, son el puro retrato del desgaste de la vida adulta. Sí. Están fuera de forma, estresadísimos, con matrimonios que hacen aguas. Reflejan esa masculinidad en crisis, ¿sabes? Atrapados en responsabilidades que ya no les llenan. Y es justo esa frustración la que alimenta la primera decisión catastrófica. Hutch, que es como el líder del grupo, el más preparado, decide que para ahorrar tiempo... ¿Y evitarle una subida a un amigo lesionado? Exacto. Van a tomar un atajo. Un atajo que, claro, atraviesa un bosque que no sale en ningún mapa. Aquí es donde la historia pisa el acelerador, porque este no es un bosque cualquiera. La descripción es... Es magnífica. Es antiguo, es denso, casi opresivo. La vegetación parece que conspira contra ellos, los desorienta. Es como si el propio bosque fuera una entidad consciente que no los quiere ahí. Es una atmósfera que se va enrareciendo poco a poco hasta que encuentran el primer presagio de verdad. Que no es un fantasma, no es un monstruo. No, es algo mucho más terrenal. Es un animal muerto. Un ciervo, creo recordar, eviscerado y colgado de las ramas de un árbol. Y se nota que no es una muerte natural. O sea, no lo ha hecho un depredador. La forma en que está expuesto grita ritual. Totalmente. Es una ofrenda o quizá una advertencia muy clara. No sigáis por aquí. Exacto. Es una profanación deliberada. Lo que da tan mal rollo es que implica una inteligencia, una intencionalidad. Alguien o algo ha hecho esto con un propósito. Y justo cuando la tormenta arrecia, buscando refugio, se topan con una cabaña. Que parece una salvación. Pero es la boca del lobo. El interior es una pesadilla, lleno de crucifijos colgados del revés, símbolos rarísimos, cráneos de animales clavados en las paredes. La atmósfera es de una locura rancia, ¿sabes? Sí, de una fe pervertida que ha estado ahí supurando durante décadas. Pero lo peor, el epicentro del horror de esta primera parte está en el desván. El desván. Phil sube a explorar y baja blanco, aterrorizado. No puede ni hablar. Así que Luke y Hutch suben a ver qué pasa. Y lo que encuentran es, de verdad, una de las imágenes más potentes de la literatura de terror moderna. Porque no es un monstruo que salta y te ataca. No. Es un objeto. Una especie de efigie, grotesca. Es un elemento clásico del folk horror. No es un monstruo genérico, es un ídolo. El cuerpo de un animal, quizá una cabra, con manos humanas momificadas cosidas a las patas. Es que es
y está sentado en una especie de ataúd de madera del tamaño de una cuna. La escena es una mezcla profana de lo humano, lo animal y lo divino. Lo que aterroriza no es que haya algo en el bosque, No. es descubrir que ese algo tiene una historia, un propósito y, lo más aterrador de todo, posibles seguidores. Ese descubrimiento en el Svarán es sin duda el punto de no retorno. A partir de aquí el miedo cambia. Ya no es el miedo a estar perdidos. No, Es el miedo a estar siendo observados, a haber profanado un lugar sagrado. el horror ambiental se vuelve personal, psicológico. Esa misma noche todos tienen unas pesadillas atroces, pero al despertar el horror se ha filtrado a la realidad. Sí, Encuentran a Dom y Phil de pie en un rincón, desnudos, en un estado como catatónico. balbuceando cosas sin sentido. Es como si la cabaña o lo que sea que habita ahí se les hubiera metido en la mente. Y a partir de ahí la cosa se vuelve mucho más tangible, mucho más letal. Cuando por fin consiguen salir de la cabaña, el bosque parece haber cambiado. Luke se adentra un poco y encuentra un claro que no estaba antes. Un claro con túmulos funerarios de la Edad del Bronce. Y las ruinas de una iglesia. Exacto. Y eso es fascinante, la estratigrafía del miedo que crea la novela. Te muestra capas de historia. Un lugar sagrado pagano, milenario, sobre el que construyeron una iglesia para intentar civilizarlo. Y ahora la iglesia está en ruinas. Como si lo antiguo hubiera ganado la batalla. La naturaleza reclama el edificio, pero lo pagano nunca se fue. Y dentro de esa iglesia, en una cripta, encuentran la confirmación de lo peor. Una pila de huesos. Restos humanos de distintas épocas. Todos rotos, mezclados con huesos de animales. Es el matadero de esa deidad. Se dan cuenta de que no son los primeros. Y es entonces cuando la caza empieza de verdad. Esa noche acampan a la intemperie, aterrorizados. Y algo ataca la tienda de Hatch y Dom. Y no es un oso, no es un lobo. Es algo con una fuerza descomunal que arranca a Hatch de su saco y se lo lleva a la oscuridad entre gritos. La imagen del día siguiente es brutal. Es la que define el segundo acto del libro. Cuando encuentran el cuerpo de Hatch. Sí, y aquí la novela se mete de lleno en el body horror. No basta con que muera, su cuerpo tiene que ser desmantelado, profanado, exhibido de una forma que viola todo. Lo encuentran desnudo y destripado, empalado en las ramas más altas de varios árboles. Como una marioneta grotesca. No es un asesinato, es una declaración, un trofeo, es puro ataque psicológico. Claro, ver a tu amigo, al supuesto líder, convertido en eso, es el golpe de gracia. La estructura del grupo se evapora. Ya no hay planes. Solo pánico individual y la certeza de que los están cazando uno a uno. Y aquí es donde el terror de fuera explota las grietas que ya tenían dentro. Dom es el primero en romperse del todo, culpando a Luke, gritando. El bosque no crea el conflicto, solo lo acelera y lo saca a la luz de la forma más salvaje. Poco después, pues, caen Phil y Dom. Y justo cuando Luke se queda solo, herido, delirando, convencido de que va a morir, la historia da un giro de 180 grados. Ve una luz, encuentra otra casa y es rescatado. Rescatado, entre comillas, muy, muy grandes, porque el horror está a punto de cambiar de forma de una manera brillante. Totalmente. Sus salvadores no son lo que parecen. No es una familia de granjeros. Es un grupo de chavales muy jóvenes que resultan ser una banda de black metal. Blood Frenzy. Eso es. Y con ellos vive una anciana diminuta, silenciosa, que parece sacada de un cuento de los hermanos Grimm. Aquí la novela hace algo genial. Abandona el terror cósmico incomprensible del bosque y te sumerge en un terror mucho más cercano, humano y sádico. Son un culto. Son un culto moderno, ¿sí? Asesinos que huyeron de la justicia y se esconden en el bosque. Y lo más importante, adoran a la criatura que ha estado cazando a Luke. La llaman una deidad antigua, un dios nórdico. Y claro, el plan no es ayudarle. El plan es ofrecerlo como sacrificio. Y aquí Neville añade otra capa de terror que contrasta con la primera cabaña. A Luke lo encierran en el desván. ¿Otro desván? Sí, pero en este no hay una efigie de ramas y huesos. Hay algo mucho peor. Los cuerpos momificados de los antepasados de la anciana, sentados en sillas, vestidos. Como si siguieran participando en la vida familiar. Es un horror doméstico perverso, que casi da más mal rollo que la bestia del bosque. Y no es casualidad que los de la banda se llamen Loki, Fenris y Surtr, que son figuras clave del apocalipsis nórdico, del Ragnarok. Exacto. Ellos no se ven como simples músicos o adoradores, se ven como heraldos del fin.
lo que explica su nihilismo y su sadismo. La locura ya no es algo de la naturaleza, es una elección filosófica, deliberada y adolescente. El mal ahora tiene un rostro humano y te está mirando a los ojos, pero es en este punto, cuando todo parece perdido, que Luke pasa de víctima a luchador, y el catalizador es la persona más inesperada. La anciana, la matriarca de este culto demencial, parece la más cómplice y, en secreto, es quien lo libera y le da un cuchillo. Es un giro que te descoloca, porque no sabes por qué lo hace. ¿Es piedad? ¿O es que los jóvenes han pervertido su fe de alguna forma que ella no aprueba? La novela no te lo dice. Sea como sea, esa acción desencadena un clímax de una violencia brutal, desesperada. Luke, en un estado de furia y adrenalina pura, se enfrenta a ellos. Y no es una pelea de película de acción, ¿eh? No, para nada. Es torpe, es sangrienta, es fea, consigue matar a Fenris y a Loki. No es un héroe, es un animal acorralado que ha sido empujado más allá de sus límites. Y en medio de esa carnicería descubre el secreto final de la anciana. Tras dispararle en la pelea, la ve caer y descubre que sus piernas No son humanas. terminan en pezuñas de cabra. Vaya imagen. De repente entiendes que ella no es solo una seguidora, es parte de esa mitología. Es la hija o la cuidadora de la criatura, a la que llama Mother, que significa madre. Y su muerte, por supuesto, enfurece a la criatura. El horror humano es aniquilado por el horror primigenio que intentaban controlar. Surt, la última de la banda, es asesinada de forma espantosa por la bestia. Que ahora centra toda su atención en Luke. La huida final es frenética. Consigue llegar a un viejo camión y escapa por un camino de tierra, mientras la criatura lo persigue. Y por fin la vemos con claridad. La descripción es Aterradora, una abominación, una mezcla de macho cabrío, alce y depredador, pero con una inteligencia antigua y malévola en los ojos. No es un animal, es un dios. La confrontación es directa, casi suicida. Luke estrella el camión contra la criatura. Y en el caos del impacto, en un acto casi ridículo de desafío, le clava el pequeño cuchillo que le dio la anciana en la garganta. Es David contra Goliat. Totalmente. Un cuchillo de cocina contra una deidad ancestral. Obviamente no la mata, pero la hiere de gravedad. El golpe la aturde, y eso le da la oportunidad de escapar cojeando, dejando atrás el bosque y el camión en llamas. El final nos deja con Luke saliendo a pie de ese infierno verde. Físicamente está destrozado, huesos rotos, heridas por todas partes, pero la transformación más profunda es la mental. Y aquí es donde la novela cierra el círculo de una forma magistral. ¿Recuerdas las ansiedades del principio? Su trabajo, la falta de dinero, la sensación de ser un fracasado. Todas esas preocupaciones del mundo moderno, después de sobrevivir a un horror tan absoluto y primario, se han vuelto... Insignificantes. han sido purgadas. Exacto. Purgadas por un miedo y una lucha mucho más fundamentales, la lucha por seguir respirando un minuto más. Es como si el enfrentamiento con lo ancestral hubiera quemado toda la escoria de la vida civilizada. Al final, el ritual no es solo una historia de monstruos, es una exploración brutal de la fragilidad de nuestra realidad, de nuestras relaciones y de esas pequeñas ansiedades que creemos que definen nuestras vidas. Te deja con la sensación de que, bajo la fina capa de asfalto y de wifi, lo antiguo sigue ahí, esperando. Lo que nos lleva a una reflexión final, ¿no? La novela sugiere que solo un trauma extremo puede liberarnos de las neurosis de la vida moderna. Y eso plantea una pregunta bastante inquietante. ¿Qué se necesita realmente para despojarnos de todo lo superfluo? ¿Y qué queda de una persona cuando se ha enfrentado a un horror que desafía toda explicación y sobrevive para contarlo? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.